Dios les bendiga. Mi nombre es Girianela Mateo y voy a estar compartiendo con ustedes parte de mi testimonio. Vamos a hablar de la grandeza del Señor, de lo que Dios hace en nuestras vidas si nosotros le damos lugar, lo entronamos en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Si le damos el primer lugar, el único lugar a Él, las maravillas que Él puede hacer en medio de cualquier situación en la que nos encontremos. Bueno, voy a empezar porque es bueno que le diga esta parte para que me puedan entender después. Desde antes de yo conocer a Cristo, eso era como a mis 14 años, yo siempre le pedía al Señor el modelo de esposo que yo quería para mí. Aunque yo no conocía a Dios, o sea, aunque yo, digo no lo conocía porque no había entregado mi vida a Él, pero yo siempre creí que había un Dios y a Él era que yo le pedía. Y yo a mis 14 años siempre, incluso tenía hasta un diario donde escribía, y yo le pedía al Señor como yo quería que fuera mi esposo. Y yo le decía al Señor, mira, le describí cada parte de cómo yo quería que fuera esa persona. Luego de un tiempo, conocí al que ahora es mi esposo, y resulta que el Señor, así mismo como yo se lo pedí, Él me lo entregó. Así mismo, eso fue algo sorprendente. Como yo le pedí a ese hombre, así mismo Él me lo entregó. Nosotros nos casamos en diciembre del 2005. Y entonces ahí, en nuestros primeros años de matrimonio, no conocíamos al Señor todavía. Nuestros primeros años de matrimonio fueron años muy bonitos, todo bien. Luego de ahí tuvimos a nuestro primer hijo y las cosas ahí fueron cambiando un poco. ¿En qué sentido? Luego que tuvimos nuestro primer hijo, que nosotros como que nos ocupamos mucho en otras cosas. O sea, nosotros entregamos nuestra vida al Señor en el 2006. Y después de ahí, las cosas iban fluyendo, pero no de la manera como que deberían. No de la manera, no de la mano como del Señor, sino nosotros queriendo hacer las cosas por nuestras propias cuentas. Entonces, a raíz de ahí sucedieron muchas cosas. Nosotros descuidamos lo que fue nuestra comunión en familia, nuestra relación matrimonial, y la dedicamos como a hacer dinero, por así decirlo. Nosotros nos enfocamos mucho en las finanzas, nos enfocamos mucho en el trabajo y descuidamos a la familia. Eso trajo como consecuencia un deterioro en la relación enorme. En el 2012 tuvimos nuestro segundo hijo, una niña, y en vez de la relación fortalecerse, crear un vínculo más estrecho, se fue deteriorando más y más. A raíz de esa situación, yo traté por mi propia cuenta muchas veces de hablar con mi esposo para buscar una solución, a buscar una alternativa humanamente a lo que estaba pasando en nuestra familia. Y nunca encontramos una solución. Luego de ahí yo veía que ya el hombre que yo le había pedido al Señor era muy diferente al que Dios me había dado. Cuando yo empecé a ver esa situación, entonces yo me refugié en los brazos del Señor. Ya yo vi que mi hijo, el mayor, no teníamos comunicación con él solamente vivía encerrado en su habitación, no compartía con nosotros nada, casi no hablaba, en ningún lugar que salíamos hablaba, se refugió en el celular se refugió nada más en su habitación. La niña sí comunicaba, pero tenía un comportamiento inadecuado, tenía un comportamiento muy posesivo. La niña. Entonces, a raíz de yo ver toda esa situación, yo ver que cómo mi familia se estaba destruyendo, deteriorando, yo lo que hice fue buscar alternativa en Dios. Yo me refugié en los brazos del Señor. Yo sí, no le voy a negar que en momento me desesperaba, lloraba, pero todo eso yo lo hacía en los pies de Cristo, en los pies del Señor. Yo sí lloraba, pero yo le lloraba a Dios. Yo sí me desesperaba, pero yo me desesperaba en el Señor.
Yo todos los días oraba y oraba y oraba. Y no le voy a decir que veía una solución. No le voy a decir, pero yo no desistía de hacerlo porque yo sabía que el Señor algo iba a hacer. Oraba todos los días, a toda hora. Cuando mi esposo salía, yo veía un comportamiento que no era adecuado, la manera como que él se estaba poniendo medio agresivo verbalmente, que no me hablaba ya como él era. Yo cuando él hacía eso y él se iba por un lado, yo lo que hacía era que me arrodillaba a los pies del Señor. Me sentí muy sola y en momentos llegué a decirle al Señor que por qué Él me tenía sola en medio de esa situación. Y ahora me doy cuenta por qué era que yo tenía que estar sola en ese momento, porque el Señor quería que yo tuviera una total dependencia de Él. Toda mi vida yo fui muy codependiente de otro. Toda mi vida yo siempre tenía que hacer las cosas juntamente con alguien. Si era cuando estaba en la escuela, era dependiente de una amiga. En la universidad lo mismo. Cuando me casé, era todos los lugares que tenía que ir era con mi mamá. Yo era muy codependiente siempre de las personas. Entonces yo entendí en esa parte que el Señor ahí me estaba trabajando a mí también y me estaba separando de todo para que yo me quedara y sola con Él y tuviera una total dependencia de Él, que yo no me refugiara en ninguna otra persona. Tal vez si Él hubiese puesto personas en ese momento a mi lado, yo me hubiese refugiado en ellos y hubiese buscado alternativa en ellos y quizás hoy la historia no hubiese sido la que es, pero yo solamente me refugié en Él. Llegó un momento, un día en el que yo me sentí tan desesperada que yo pensé que no había salida. Yo estaba llorando desesperada, pero siempre en los pies del Señor. En ese momento de angustia, el Señor trajo a mi memoria el Salmo 121. Y eso fue como una luz en medio de aquel laberinto. Y Él lo trajo literalmente a mi memoria porque yo ni siquiera sabía qué decía el Salmo 121 en ese momento. Y entonces ese salmo maravilloso que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y eso fue como una luz en medio del camino que yo pude ver, porque yo estaba en ese momento tan desesperada, tan angustiada. Yo era como en un momento humanamente que yo quería como salir huyendo y dejar todo. Y el Señor vino a mi rescate, como siempre lo hizo en medio de aquella situación. Yo, en medio de mis oraciones, siempre le pedí a Dios, porque cuando tú tienes convicción de lo que Dios te ha dado, tú puedes pedirle al Señor en base a lo que ya Él te dio. Yo tenía la convicción de que el Señor a mí me había entregado un modelo de hombre, un modelo de esposo. Y por eso, en medio de mi situación, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, yo le decía al Señor: tú, Señor, me vas a devolver el hombre, el esposo que tú me diste. Yo quiero que tú me devuelvas a ese, el que tú me diste. Siempre yo le pedía al Señor esa era una oración fija. Tú me devuelves a mi esposo, porque yo sabía que cuando Él me devolviera al esposo que ya Él me había entregado, todo en la familia se iba a ir solucionando. Todo, porque cuando hay problema en el matrimonio, eso conlleva situaciones en los hijos también, porque esas situaciones van abrumando a uno y uno ya no tiene tiempo ni para conversar con sus hijos, no tiene tiempo de calidad familiar, no tiene tiempo de esa unión. Pero cuando entonces todo tu matrimonio está bien, está caminando en base a lo que dice la Escritura, en base a lo que Dios ha dicho, entonces todo va circulando de la manera correcta. Mediante esa oración yo siempre le pedía eso al Señor. Yo le decía a Él, porque yo sabía el modelo de hombre, del modelo de esposo que Él me había dado, porque yo se lo pedí y como Él así mismo me lo entregó, entonces así mismo yo le decía: tú me lo devuelves, porque el que yo estaba viendo no era ese. Y yo le dije: Señor, yo sé que tú me lo vas a devolver, tú me devuelves al Marlon que tú me diste, tú me lo vas a devolver. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Y aunque mis ojos en ese momento, en esos días, en esos meses, en esos años, no veían lo que yo quería ver, lo que yo le estaba pidiendo al Señor, yo no dejaba de orar. Yo siempre vivía arrodillada orando, porque yo tenía la convicción, la certeza de que el Señor lo iba a hacer. Yo tenía esa fe inmensa que le agradezco hoy al Señor, que fue Él que me la dio, porque yo le puedo decir a ustedes que no fue con mis fuerzas, fue con las fuerzas de Dios que yo lo logré, porque con mis fuerzas yo hoy no estuviera aquí dándole este testimonio a ustedes.
hoy mi familia no estuviera restaurada como está. Con mis fuerzas no. Fue la fuerza que vino de Jehová, la fuerza que me dio Dios en ese momento para yo pelear de rodilla lo que hoy yo tengo de pie. Yo peleé mi familia de rodilla porque yo sabía y tenía la convicción de que el Señor era que me la había dado. Y el Señor, así como me la dio, Él me la iba a devolver. Un punto muy importante a resaltar en medio de la restauración de mi familia fue que en medio de ese clamor, en medio de esa oración que yo hacía diariamente al Señor, ahí de rodillas, el Señor me permitió verme a mí misma. El Señor permitió que yo viera en las áreas que yo debía cambiar en mi vida. Cuando uno está victimizándose, uno no puede ser objetivo. O sea, yo no puedo ver en qué yo estoy fallando. Yo sí puedo ver las fallas de él, pero ahí yo no voy a ver la mía porque yo creo que soy la víctima, creo que no lo merezco. Y eso, entonces le doy muchas gracias al Señor, que en medio de aquella oración Él me permitió verme a mí. Por eso es que le digo que solamente el Señor fue que restauró mi casa, que sí se puede, que en medio de cualquier situación sí se puede. No creas que todo está perdido. Si tú tienes la convicción de que Dios fue que te dio ese esposo, de que Dios fue que te dio esa familia, pues tú puedes pelear por ella, pero de rodilla y siempre enfocada en que el Señor es que lo va a hacer, porque con nuestras fuerzas nunca vamos a poder, es agarrado de la mano de Dios. Es creyéndole a Él y sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, porque tampoco es a nuestro tiempo, porque tú no vas a venir a orar y a ponerle un tiempo a Dios, porque el Señor sabe las áreas que tienen que ser trabajadas en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu esposo, y eso Él sabe el tiempo que requiere. Entonces, no tampoco vamos a venir a arrodillarnos y a pedirle al Señor, yo quiero que tú arregles esto, quiero que a demandarle al Señor, no. Tú vas a ir a arrodillarte, tú vas a ir a entregarte a Dios, arrodillada pidiéndole al Señor, pero sabiendo esperar en Él, sabiendo que su tiempo es perfecto, porque ya hoy en día mi casa está restaurada, pero todavía Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue trabajando áreas de nuestra vida que tienen que seguir siendo cambiadas, y nosotros le hemos dado la entrada totalmente al Señor. Hoy quizás nosotros no somos la familia perfecta, pero sí somos esa familia que se está dejando trabajar por el Padre, que le dio la entrada al Señor en su casa y allá lo entronó, y es Él el centro de nuestras vidas. Y hoy yo te digo a ti que entrones al Señor en tu vida, que con Él sí se puede. No piense que todo está perdido. Con fe y agarrado de la mano de Dios, tú lo puedes lograr. En Dios siempre hay salida. Dios te bendiga.